Mi prometido me engañó con su ex en su despedida de soltero y me envió un mensaje de texto. Volví con ella porque es mejor que tú. Estaba mirando la pantalla de mi teléfono en la sala de descanso cuando mi mundo entero colapsó en un solo mensaje de texto. Ni una llamada. Ni siquiera la decencia de una voz explicando qué estaba pasando. Solo palabras en una pantalla que hicieron que mi café supiera a ceniza en mi boca. El mensaje era de Trevor, mi prometido de 2 años, actualmente en su despedida de soltero a 3 estados de distancia. Necesito decirte algo y no puedo hacer esto por teléfono, así que solo lo voy a decir. Me encontré con Cassidy anoche en el bar del hotel. Hablamos durante horas y todo lo que sentía por ella regresó de golpe. Pasamos la noche juntos y he decidido darnos otra oportunidad real. Sé que el momento es terrible, pero no puedo casarme contigo cuando mi corazón está en otro lado. Me quedaré con el anillo ya que probablemente lo usaré con ella eventualmente. Lo siento. Lo leí 3 veces, 4 veces, 5 veces, cada vez esperando que las palabras de alguna manera se reorganizaran en algo que tuviera sentido, algo que no se sintiera como una bomba detonando en mi pecho. Las luces fluorescentes sobre mí zumbaban con una intensidad que de repente se sentía ensordecedora. Mis manos no temblaban. No lloré. No grité ni lancé el teléfono al otro lado de la habitación como hacen en las películas. En cambio, algo frío y metódico hizo clic en mi cerebro, como un interruptor activándose para proteger el sistema de una sobrecarga. Mis manos estaban firmes cuando dejé el teléfono, pero mi cuerpo lo sabía antes de que mi cerebro lo procesara por completo. Mi ritmo cardíaco disminuyó a algo espeso y pesado. Mi boca se secó. Los bordes de la habitación parecieron oscurecerse, como si mi visión periférica se estuviera apagando, enfocando toda mi conciencia en esa pantalla, esas palabras, ese momento singular de mi vida astillándose. Así es como se siente el shock, recuerdo haber pensado. Esta claridad cristalina donde todo se ralentiza y tu cerebro comienza a categorizar lo que hay que hacer, porque si te detienes a sentir realmente lo que está pasando, te romperás en 1000 pedazos justo aquí en el piso de la sala de descanso entre la máquina expendedora y el póster motivacional sobre el trabajo en equipo. Estaba a la mitad de comer un sándwich. Pavo y queso suizo en pan integral con solo un poco de mostaza. El mismo almuerzo que comía todos los martes. El sándwich estaba sobre la mesa frente a mí, y lo miré como si fuera un artefacto de otra vida. La vida que había estado viviendo hace 20 minutos, cuando pensaba que sabía cómo sería mi futuro. Cuando pensaba que estaba comprometida con alguien que me amaba. Cuando pensaba que 3 semanas para la boda significaba algo. Escribí una palabra como respuesta. Entendido. No. ¿Cómo pudiste? No. ¿Después de todo lo que hemos pasado? No. Por favor. No hagas esto. Solo una palabra que no transmitía absolutamente nada del huracán que se estaba formando dentro de mí. Luego abrí mi aplicación bancaria y cancelé el pago mensual automático de $2,500 a Westfield Fine Jewelers. El pago que había estado vaciando mi cuenta durante los últimos 9 meses. El pago que se suponía que era mi regalo para él. Mi contribución a nuestro futuro. Mi forma de mostrar que estaba totalmente comprometida con esta relación. $22,500 que ya había pagado. Desaparecidos. Simplemente desaparecidos. $22,500. Eso era un año de compras de supermercado. Eso era un auto usado confiable. Eso eran 6 meses de pagos de hipoteca. Ese era mi fondo de emergencia que había pasado 5 años construyendo. Y lo había entregado voluntariamente, mes tras mes, porque pensaba que estábamos construyendo algo juntos. El anillo había sido idea de Trevor desde el principio. Él quería construir un historial crediticio con una joyería de lujo, dijo. Bueno para su carrera en marketing de lujo. Trabajaba para una firma de consultoría de marcas de alta gama, ayudando a empresas de lujo a posicionarse ante clientes ultra ricos. Tener una relación con Westfield, haber comprado un artículo costoso allí, le ayudaría a hacer contactos, explicó. La línea de crédito estaría a su nombre, pero ¿me importaría cubrir los pagos mensuales como regalo de compromiso? Parecía romántico en ese momento. Un secreto entre nosotros. Literalmente estaba invirtiendo en nuestro futuro juntos. Incluso pensé que era inteligente. Me había mostrado artículos sobre lo importantes que eran las relaciones en la industria del marketing de lujo. Cómo los mejores consultores tenían experiencia personal con las marcas que representaban. Todo tenía sentido. Y yo ganaba buen dinero como gerente de operaciones en una empresa de logística mediana. $2,500 al mes era ajustado, pero manejable. Recorté en otras cosas. Dejé de ir a clases de yoga. Comencé a traer el almuerzo de casa todos los días en lugar de pedir comida. Cancelé mi servicio de limpieza doméstica.
pequeños sacrificios por nuestro futuro. Ahora esa inversión estaba a punto de convertirse en su problema. Redacté un correo electrónico para la joyería con una copia de la cancelación del pago y una breve explicación. Ya no soy responsable de esta cuenta. El prestatario es Trevor. Toda correspondencia futura debe ir directamente a él. Adjunto encontrarán documentación de la cancelación del pago y notificación de que no haré más contribuciones voluntarias a esta cuenta. Era la 1:47 de la mañana. No podía dormir, obviamente. Mi mente corría a través de cada conversación, cada momento, cada señal de alerta que podría haber pasado por alto. Me senté en el piso de mi departamento que había comprado un año antes de siquiera conocerlo, del que había estado tan orgullosa de comprar a los 29 años con dinero que había ahorrado trabajando 60 horas a la semana, y cambié sistemáticamente el código de mi cerradura electrónica. Luego comencé a hacer una lista de todo lo que necesitaba ser cancelado. El lugar. $15,000 en depósitos no reembolsables. Perdidos. Habíamos reservado la mansión histórica en el distrito de los Jardines hace un año. Me había enamorado de la forma en que la luz de la tarde se filtraba a través de los robles. El catering. $3,000. Perdidos. Había pasado 4 horas en la degustación, seleccionando cuidadosamente cada plato. El fotógrafo, el florista que había prometido el arreglo más romántico, la banda que había aprendido nuestra canción, otros $7,000 dispersos entre proveedores que había pasado meses seleccionando, y luego el vestido, $3,200 colgado en mi armario en una bolsa protectora, encaje marfil con escote corazón que había hecho llorar a mi madre cuando me vio con él. «Te ves tan hermosa, cariño», había dicho. Ahora tendría que averiguar qué hacer con él. ¿Donarlo? ¿Venderlo? Pensar en ello me enfermaba. Esos depósitos representaban 2 años de ahorro cuidadoso. $15,000 para el lugar con los robles, donde había imaginado caminar hacia el altar. $3,000 para el catering. Otros $7,000 dispersos entre el fotógrafo que habíamos reservado con 18 meses de antelación, el florista que había prometido el arreglo más romántico, la banda en vivo que había aprendido nuestra canción, y $3,200 por un vestido colgado en mi armario que nunca usaría. $25,000 que habían sido destinados para el pago inicial de un lugar más grande, ahora simplemente desaparecidos. El precio de confiar en alguien que podía enviar un mensaje de ruptura a la 1 de la mañana porque era demasiado cobarde para escucharme llorar. Para las 3 de la mañana, había enviado correos electrónicos a 17 proveedores diferentes. La mayoría de ellos se quedarían con los depósitos. Algunos enviaron respuestas automáticas inmediatas confirmando mi cancelación y agradeciéndome por mi preferencia. Esa última parte se sintió como una bofetada. Cambié todas las contraseñas de mis servicios de streaming. Él había estado usando mis cuentas para todo. Películas, música, incluso mi aplicación de meditación premium que había comprado específicamente para manejar el estrés de la boda. Cada contraseña compartida fue actualizada. Cualquier cosa conjunta fue separada. Lo estaba borrando metódicamente de mi vida mientras él probablemente dormía tras su reencuentro con Cassidy, completamente inconsciente de que su situación financiera estaba a punto de implosionar. Las cajas de invitaciones de boda estaban en mi armario. Impresión tipográfica personalizada, cartulina crema con bordes de lámina de oro. 35 invitaciones a $40 cada una. Había estado tan orgullosa de ellas cuando llegaron. Ahora las empujé todas en una bolsa de basura sin mirarlas demasiado de cerca. Finalmente colapsé en la cama alrededor de las 4 de la mañana. Mi alarma sonó a las 7. Había dormido quizás 3 horas, y esas horas estuvieron llenas de sueños fragmentados donde seguía tratando de encontrar algo que había perdido, pero no podía recordar qué era. Mi teléfono comenzó a sonar a las 8:15. Estaba en la ducha, dejando correr el agua caliente sobre mí y fingiendo que estaba lavando las 12 horas anteriores. Fingiendo que si frotaba lo suficientemente fuerte, podría borrar la sensación de ser desechada como basura. Cuando finalmente revisé mis mensajes, había 6 llamadas perdidas y 3 mensajes de voz. El primer mensaje de voz era de Daniel, una de las amigas cercanas de Trevor de la universidad. Su voz era tensa con una irritación apenas disimulada. «Oye, Sloan, la tarjeta de Trevor fue rechazada esta mañana y se está volviendo loco. ¿Olvidaste hacer el pago de la joyería? Está diciendo algo sobre que lo cancelaste, pero eso no tiene ningún sentido porque... ¿Por qué harías eso? ¿Puedes devolverme la llamada?» Está realmente molesto y, honestamente, este es un momento un poco inoportuno con todo lo que él está pasando ahora. Solo llámame para que podamos solucionar esto. Todo lo que él está pasando. Como si él fuera la víctima aquí. Como si se supusiera que yo debía sentir lástima por él porque su tarjeta de crédito fue rechazada después de que me engañó.
Lo borré sin terminar de escuchar. El segundo era de la madre de Trevor, Patricia. Sin saludo, sin cortesías, directo al grano con ese tono que usaba cuando intentaba sonar razonable pero en realidad estaba furiosa. Sloan, no sé qué está pasando, pero necesitas arreglar esta situación con el pago del anillo de inmediato. Trevor me prometió que todo estaba resuelto financieramente. Esto es inaceptable. Ese anillo representa una inversión significativa, y no puedes simplemente dejar de pagarlo porque estás enojada. Cría a mi hijo mejor que esto, y sé que tú también eres mejor que esto. Llámame ahora mismo para que podamos manejar esto como adultos. Como adultos. Ella quería que yo manejara esto como un adulto. Su hijo de 31 años me había enviado un mensaje de texto a la 1 de la mañana para informarme que me estaba engañando y quedándose con un anillo de $80,000. Pero yo necesitaba ser la adulta aquí. Borré ese también, mi mano temblando ahora. No por miedo o tristeza, sino por pura rabia. La audacia de estas personas. La absoluta audacia. El tercero era de un número que no reconocía. Casi lo salté, pero algo me hizo escuchar. Hola, habla Karen de Westfield Fine Jewelers. Llamamos porque su pago para la cuenta que termina en 4791 fue rechazado esta mañana. Y también recibimos su correo electrónico. Necesitamos aclarar algunas cosas sobre la responsabilidad de la cuenta. Por favor, llámenos a su mayor conveniencia. Ese lo guardé. Necesitaría reenviarlo a mi abogado. Mi abogado. Necesitaba un abogado ahora. Esta era mi vida a los 32 años. Necesitaba un abogado porque mi prometido me había engañado y yo había dejado de pagar su anillo de $80,000. Me vestí despacio, con cuidado. Me puse mi blazer favorito, el azul marino que me hacía sentir competente y en control. Me apliqué maquillaje que cubría las ojeras bajo mis ojos. Enderecé mi columna y salí por la puerta como si no me estuviera desmoronando por dentro. En el trabajo, logré aguantar hasta el almuerzo antes de que mi teléfono sonara de nuevo. La madre de Trevor. Lo envié al buzón de voz. Llamó de nuevo inmediatamente. Lo envié al buzón de voz otra vez. A la tercera llamada, contesté, aunque solo fuera para detener el timbrado incesante que hacía que mis compañeros de trabajo miraran hacia mi escritorio. «Sloan, ¿qué está pasando?» Su voz era lo suficientemente estridente como para que tuviera que alejar el teléfono de mi oído. Trevor dijo que detuviste el pago sin decirle a nadie. Él no tiene $2,500 simplemente tirados por ahí cada mes. Su nueva novia ciertamente tampoco los tiene. ¿Hiciste una promesa? Hice una promesa a mi prometido. Interrumpí. Mi voz inquietantemente tranquila, incluso mientras mi mano libre se cerraba en un puño. Trevor ya no es mi prometido. Él dejó eso muy claro ayer cuando me informó vía mensaje de texto que estaba reanudando una relación con su exnovia. Los pagos eran un regalo, condicionados a nuestro compromiso. Sin compromiso significa sin regalo. Así no es como funciona esto. No puedes simplemente... Patricia, la línea de crédito está a nombre de Trevor. Yo estaba haciendo pagos voluntarios. No había contrato, ni obligación legal. Estaba pagando por su anillo como un regalo porque pensaba que nos íbamos a casar. No nos vamos a casar. El regalo se acabó. Pero él no puede permitirse... Ese ya no es mi problema. Mi voz se estaba volviendo más afilada ahora. La gente definitivamente estaba mirando. Me levanté y caminé hacia la escalera para tener privacidad. Él debió haber pensado en eso antes de engañarme 3 semanas antes de nuestra boda. Debió haber pensado en eso antes de decidir quedarse con un anillo de $80,000 que yo he estado pagando. Esas fueron sus elecciones. Ahora él tiene que vivir con las consecuencias. ¿Estás siendo vengativa? ¿Estoy siendo vengativa? Me reí. Y sonó amargo incluso para mis propios oídos. Tu hijo me engañó, me humilló, canceló nuestra boda e intentó robar un anillo por el que he pagado más de $20,000. ¿Y yo soy la vengativa por no continuar financiando su nueva relación? Esa chica no tiene nada que ver con esto. Trevor solo necesitaba tiempo para averiguar sus sentimientos. Toda comunicación futura debe ser a través de mi abogado. Haré que se comuniquen contigo con su información de contacto. No te atrevas a colgarme, jovencita. Colgué. Luego bloqueé su número. Mis manos temblaban tan fuerte que casi dejé caer el teléfono. Me senté en las escaleras de la salida de emergencia y presioné mis palmas contra mis ojos, tratando de estabilizar mi respiración. Mis manos temblaban ahora. No por miedo o tristeza, sino por rabia. Pura rabia al rojo vivo de que Trevor tuviera la audacia de engañarme, quedarse con el anillo y luego echarme a su madre encima por los pagos. Esa noche, el intercomunicador de mi departamento zumbó. El asistente de recepción sonaba disculpándose. «Señorita Sloan, hay un Trevor aquí para verla. Dice que es urgente».
Dile que el código de acceso ha cambiado y necesita programar 1 hora a través de mi abogado para recoger sus pertenencias. Dice que vive aquí. No vive aquí. El contrato de arrendamiento y la escritura están solo a mi nombre. Nunca cambió su dirección legal. Nunca pagó renta. Nunca firmó ningún acuerdo de cohabitación. Si se niega a irse, por favor llama a seguridad del edificio. Hubo una pausa. Podía escuchar la voz de Trevor en el fondo, alzada y enojada. Entendido, dijo el asistente finalmente. Transmitiré ese mensaje. 30 minutos después, sonó mi timbre. Revisé la transmisión de la cámara de seguridad en mi tableta. 2 oficiales de policía estaban en el pasillo. Detrás de ellos, Trevor gesticulaba animadamente, y a su lado, ¡oh! Esto era el colmo. Cassidy estaba parada con su mano en la de él, pareciendo que estaba interpretando el papel de novia preocupada en una película hecha para televisión. Era bonita, se lo concedo. Cabello largo y oscuro, maquillaje perfecto incluso a las 7 de la tarde. Llevaba un vestido de diseñador que probablemente costaba más que el pago mensual de mi auto. Les abrí, ya sacando documentos en mi teléfono. El oficial mayor parecía cansado, como si esta fuera la 10ª llamada por disputa doméstica a la que respondía ese día. Señora, ¿recibimos una llamada sobre una situación de cierre ilegal? Le entregué mi tableta, ya abierta en una foto de la escritura de la propiedad. Este es mi departamento. Soy la única propietaria. Aquí está la escritura con fecha de hace 3 años, 2 años antes de que siquiera conociera a Trevor. Él nunca vivió aquí oficialmente. Se quedaba frecuentemente, pero nunca cambió su dirección legal. Nunca pagó renta. Nunca contribuyó a la hipoteca. Nunca firmó ningún tipo de acuerdo de cohabitación. Puedo proporcionar facturas de servicios públicos solo a mi nombre si las necesitan. El oficial más joven estaba leyendo algo en el teléfono de Trevor, sus cejas levantándose ligeramente. Señor, este mensaje aquí... ¿Usted escribió esto? No podía ver la cara de Trevor claramente desde donde estaba parada en mi puerta, pero escuché el tono defensivo en su voz. Sí, pero eso no es... Eso está sacado de contexto. Dice bastante claro que está terminando la relación y quedándose con el anillo. El oficial me miró. ¿Él le devolvió este anillo? No, actualmente lo lleva puesto. Los 3 oficiales, porque sí, aparentemente esta situación había justificado 3 oficiales, miraron la mano izquierda de Trevor. Efectivamente, el enorme anillo de compromiso de diamantes brillaba bajo las luces del pasillo. Porque sí, él había insistido en un estilo lo suficientemente llamativo para impresionar a sus clientes de marketing de lujo, lo suficientemente llamativo como para funcionar como anillo de compromiso o como una pieza de declaración. Es unisex, había dicho. Realmente sofisticado. El oficial mayor suspiró profundamente. Entonces, usted rompió con ella por mensaje de texto, se quedó con el anillo y ahora está aquí alegando que ella lo dejó fuera ilegalmente de un departamento que no le pertenece. Ella tiene el anillo como rehén. Esos son $80,000. Que tú financiaste, dije con calma, todavía parada en mi puerta. A tu nombre. Yo estaba haciendo pagos voluntarios como regalo. Los regalos se detienen cuando las relaciones terminan. La línea de crédito siempre fue tuya. La deuda siempre fue tuya. Yo solo dejé de pagarla. La cara de Cassidy se había puesto pálida. Su mano soltó la de Trevor. Espera, ¿el anillo tiene un plan de pagos? Un plan de pagos de $80,000, confirmó el oficial más joven, todavía leyendo el teléfono de Trevor. De aproximadamente $2,500 por mes, que ella estaba pagando. ¿La línea de crédito está a su nombre, señor? Bueno, sí, pero ella prometió... ¿Verbalmente? Preguntó el oficial mayor. Sí, pero... ¿Así que no hay contrato? La cara de Trevor estaba roja ahora. Ella dijo que se encargaría. Sabía que yo estaba construyendo una relación con la joyería para mi carrera. No puede simplemente dejar de pagar porque está enojada. De hecho, sí puede, dijo el oficial mayor con cansancio, a menos que tenga un contrato firmado que indique que ella es financieramente responsable de sus deudas, lo cual supongo que no tiene. Este es un asunto civil, no criminal. Trevor, me dijiste que estaba pagado. La voz de Cassidy se quebró. El oficial mayor levantó la mano. Este es un asunto civil. Señor, necesita arreglar la recolección de la propiedad a través de los canales legales apropiados. Señora, está en su derecho de cambiar sus cerraduras. Hemos terminado aquí. Mientras se daban la vuelta para irse, escuché la voz de Cassidy elevándose en el pasillo. $80,000? ¿A tu nombre? ¿Me estás jodiendo ahora mismo? Cerré la puerta, caminé hacia mi sofá y me senté. Luego me reí.
No fue una risa feliz. Fue el tipo de risa que viene cuando te das cuenta de que tu vida se ha convertido en una pesadilla tan absurda que la risa es la única respuesta que tiene sentido. A la mañana siguiente, me desperté con 17 mensajes de texto de personas que apenas conocía, todos preguntando si estaba bien o diciéndome que habían visto las publicaciones. No tenía idea de qué estaban hablando hasta que mi compañera de trabajo, Priya, me llevó aparte durante nuestra reunión matutina. ¿Has revisado las redes sociales hoy?, preguntó en voz baja. No. ¿Por qué? Me mostró su teléfono. Cassidy había publicado un ensayo largo y emocional sobre cómo ella y Trevor habían reavivado su amor único en la vida, pero ahora su vengativa exprometida estaba tratando de destruir su felicidad por celos. La publicación me pintaba como alguien que había manipulado a Trevor para endeudarse, y luego lo había abandonado financieramente cuando finalmente encontró el coraje para seguir a su corazón. La publicación había sido compartida 43 veces. Varias personas que conocía habían comentado, defendiendo a Cassidy y llamándome cruel. Personas que nunca me habían preguntado qué pasó realmente. «Hay más», dijo Priya suavemente. Se desplazó a otra publicación. Esta afirmaba que yo estaba reteniendo un anillo costoso que le pertenecía legítimamente a Trevor y usando amenazas legales para acosarlos. Mi cara ardía. Esto es una locura. Lo sé, pero Sloan... David de marketing lo compartió. También 2 personas de contabilidad. Y tu gerente lo vio antes de que pudiera advertirte. Mi estómago cayó. ¿Rebecca vio esto? Quiere hablar contigo a las 2. La reunión con Rebecca fue insoportable. Se sentó frente a mí, con las manos cruzadas sobre su escritorio, con una expresión cuidadosamente neutral de esa manera que tienen los gerentes cuando están a punto de dar noticias que saben que no querrás escuchar. Su oficina estaba impecablemente organizada, todo en su lugar, un contraste con el caos que actualmente consumía mi vida. «Quiero ser clara en que tu vida personal es asunto tuyo», comenzó, su voz medida. Sin embargo, cuando comienza a aparecer en foros públicos donde los clientes y colegas pueden verlo, se convierte en una preocupación profesional. Hemos tenido a 3 personas contactando a recursos humanos haciendo preguntas. Uno de nuestros clientes vio las publicaciones y preguntó si la empresa sabía lo que estaba pasando con uno de nuestros gerentes de operaciones. Mi estómago se retorció. ¿Un cliente? La situación está creando conversación. Y en nuestra industria, la reputación importa. No estoy diciendo que hayas hecho algo malo. Estoy diciendo que necesitamos entender el panorama completo. Saqué mi teléfono con manos temblorosas. Esto es lo que realmente pasó. Le mostré el mensaje de texto original de Trevor, el que comenzó todo. Luego la cancelación del pago. Luego el informe policial de cuando apareció en mi departamento con Cassidy. Rebecca leyó todo cuidadosamente, su expresión suavizándose ligeramente mientras se desplazaba por la evidencia. Envió esto a la 1:47 de la mañana, notó. Mientras yo dormía, me desperté con eso en la sala de descanso al día siguiente. Se quedó callada por un largo momento, todavía leyendo. ¿Y los pagos del anillo? Él quería construir crédito con una joyería de lujo para su carrera. La línea de crédito estaba a su nombre, pero acepté hacer los pagos como regalo de compromiso. Cuando terminó el compromiso y dijo que se quedaba con el anillo para su nueva novia, cancelé mis pagos voluntarios. La deuda siempre fue suya. Rebecca cerró mi teléfono y me lo devolvió. «Te creo», dijo finalmente, y el alivio que me invadió fue casi físico. Pero Sloan, esta mujer ha creado una narrativa pública, y la percepción importa. Las personas que comparten esas publicaciones no saben lo que yo sé. No están viendo la evidencia. Están viendo una historia emocional que confirma lo que ya creen sobre las relaciones y las rupturas. Entonces, ¿qué hago? Mi voz se quebró ligeramente. Ella está mintiendo sobre mí en espacios públicos. Gente con la que trabajo le cree. ¿Cómo arreglo eso? No respondas públicamente, dijo Rebecca con firmeza. Ese es mi consejo, aunque en última instancia es tu decisión. Responder públicamente podría empeorarlo. Se convierte en un él dijo, ella dijo, y de repente ambos están peleando en los comentarios de publicaciones en redes sociales. Documenta todo, trabaja con tu abogado y deja que la verdad salga a través de los canales apropiados, pero sé consciente de que ya se ha hecho algo de daño y puede tomar tiempo repararlo. Asentí, sintiéndome entumecida. ¿Está mi trabajo en peligro? No, dijo, y su voz se suavizó. Eres buena en lo que haces. Tu desempeño laboral es excelente. Pero necesito que seas consciente de que esto está afectando cómo algunas personas te ven profesionalmente, y necesitamos manejar eso con cuidado. Mantén la cabeza baja.
Sigue haciendo un buen trabajo y deja que tu abogado maneje los aspectos legales. ¿Puedes hacer eso? Sí. Bien. Y Sloan, lamento que esto te esté pasando. Por lo que vale, creo que lo estás manejando con mucha más gracia de lo que lo haría la mayoría de la gente. Cuando salí de su oficina, fui directo al baño y miré mi reflejo en el espejo sobre los lavabos. La mujer que me devolvía la mirada tenía ojeras bajo los ojos, a pesar de las 3 capas de corrector que me había aplicado esa mañana. Su mandíbula estaba tensa, los hombros encorvados. Parecía alguien que apenas se mantenía unida porque eso es exactamente lo que era. Me encerré en un cubículo y finalmente me permití llorar. No por Trevor. Había terminado de llorar por él. Lloré por la versión de mi futuro que había muerto con ese mensaje de texto. Por el hogar que había imaginado que construiríamos, con un patio para niños y una cocina donde cocinaríamos juntos los domingos por la mañana. Por la confianza que había dado tan libremente, creyendo que cuando alguien decía que te amaba, significaba algo. Por los $25,000 en depósitos que representaban 2 años de almuerzos de bolsa y clases de yoga omitidas, y decir no a viajes de chicas, porque estaba ahorrando para nuestro futuro. Lloré por el hecho de que no haber hecho nada malo. Ser la víctima de la crueldad de otra persona todavía significaba de alguna manera que yo era la que estaba sentada en un cubículo de baño en el trabajo, tratando de ahogar mis sollozos para que mis compañeros de trabajo no escucharan. Cuando llegué a casa esa noche, llamé a mi hermana mayor, Diane. Ella había pasado por un divorcio brutal 5 años antes. Si alguien entendería, era ella. Él está alegando que la voz de Diane era afilada. ¿Que lo indujiste fraudulentamente a abrir la línea de crédito? Su abogado envió una carta de demanda formal. Están diciendo que prometí verbalmente pagar todas las cuotas indefinidamente, y tienen un testigo. ¿Quién es el testigo? Algún amigo suyo. Alguien dispuesto a mentir. Diane se quedó callada por un momento. ¿Tienes los mensajes originales? Todo. El mensaje de ruptura, la configuración del pago, todo. Bien. Tu abogado necesita responder con esa documentación. Además, Sloan, esto va a empeorar antes de mejorar. ¿Estás preparada para eso? No lo estaba. No realmente. Pero dije que sí de todos modos porque, ¿qué otra opción tenía? La respuesta legal que preparó mi abogada fue exhaustiva. Incluía capturas de pantalla del mensaje de ruptura de Trevor, mostrando un lenguaje claro sobre terminar la relación y quedarse con el anillo. Incluía el informe policial del incidente del departamento. Incluía estados de cuenta bancarios, que probaban que yo había amueblado todo el departamento antes de que Trevor se mudara. Incluía documentación de que Trevor, como profesional de marketing de lujo, había abierto voluntariamente la línea de crédito para construir su relación con joyeros de alta gama. La afirmación de que su cliente fue de alguna manera engañado en este acuerdo es absurda, escribió mi abogada. Él es un profesional adulto que tomó una decisión consciente de financiar un artículo de lujo a su propio nombre. Que su ex prometida eligiera contribuir a esos pagos como regalo no crea una obligación legal para que ella continúe después de que él terminara su relación. Pero la lógica legal no evita que te quedes despierta a las 3 de la mañana, preguntándote si deberías simplemente pagar el dinero para hacer que todo desaparezca. No evita que pierdas 12 libras en 6 semanas porque la comida sabe a cartón. No evita que tus manos tiemblen cuando abres tu correo electrónico, aterrorizada de qué nueva acusación podría estar esperando. 2 semanas después de la carta de demanda, estaba sentada frente a mi computadora portátil a las 11 de la noche, mirando un borrador de correo electrónico para el abogado de Trevor. El correo ofrecía pagar la mitad del saldo restante, $40,000 que devastarían mis ahorros, solo para terminar la pesadilla. El cursor parpadeaba en la línea de asunto. Propuesta de acuerdo. Un lenguaje tan clínico para la devastación emocional. Una terminología tan profesional para la rendición. El saldo de mi cuenta de ahorros estaba abierto en otra pestaña. $40,000 me dejarían con $18,000 en fondos de emergencia. $18,000 se sentían como mucho hasta que recordabas que son 3 meses de gastos si perdía mi trabajo. 3 meses entre yo y la ruina financiera. Pero se acabaría. Dios, finalmente se acabaría. Mi dedo se cernía sobre el botón de enviar. $40,000 para que se detuviera. Para terminar las amenazas legales, el acoso en redes sociales, la ansiedad constante. $40,000 era mucho, pero mi salud mental valía algo también, ¿verdad? Mi teléfono sonó. Diane, ¿por qué llamas tan tarde?, pregunté. Porque puedo sentir cuando estás a punto de hacer una estupidez. ¿Qué estás haciendo ahora mismo? Miré el borrador del correo electrónico. Nada. Sloan, ¿qué estás haciendo?
Solo estoy cansada, Diane. Estoy tan cansada de pelear. Tal vez si solo pagara la mitad, no te atrevas. Su voz era de acero. No te atrevas a darle a ese hombre $1 más. Él te engañó, te humilló, intentó robarte. ¿Y ahora vas a recompensarlo? No se trata de recompensarlo. Se trata de hacer que se detenga. No se detendrá. Personas como Trevor no se detienen cuando les das lo que quieren. Ven debilidad y empujan más fuerte. Borra ese correo electrónico ahora mismo. Diane, lo digo en serio. ¿Crees que pagarle te hará sentir mejor? No lo hará. Solo serás $40,000 más pobre y seguirás traumatizada. La única diferencia es que él sabrá que te doblarás bajo presión. Y la próxima vez, porque habrá una próxima vez, empujará más fuerte. ¿Y si no hay una próxima vez? ¿Y si esto es solo yo siendo terca? Entonces sé terca. Sloan, escúchame. Le pagué a mi ex $12,000 que no le debía solo para hacer el divorcio más rápido. ¿Sabes qué pasó? 6 meses después, regresó pidiendo más. Dijo que le debía por angustia emocional. Tuve que obtener una orden de restricción. El apaciguamiento no funciona con personas así. Cerré los ojos. Estoy tan cansada. Lo sé, pero también eres fuerte. Más fuerte de lo que crees. Borra ese correo electrónico ahora mismo. Diane. Ahora mismo, Sloan. Hablo en serio. Mi mano tembló sobre el ratón. Luego cerré el borrador y lo arrastré a la basura. Está borrado. Bien. Ahora escúchame. No eres débil. No estás equivocada. Y no vas a dejar que él gane. Después de colgar, me senté en la sala oscura de mi departamento. El mismo departamento del que había estado tan orgullosa de comprar a los 29 años. El mismo departamento donde Trevor solía contarme sobre su día, donde habíamos hablado sobre el futuro, donde realmente había creído que estábamos construyendo algo real. Todo se sentía como una mentira ahora. Cada recuerdo estaba contaminado. Cada momento que había pensado que era genuino resultó ser solo... ¿Qué? ¿Actuación? ¿Cálculo? Ya ni siquiera lo sabía. 3 días después, mi teléfono sonó desde un número desconocido con un código de área de Nueva York. Casi no contesto, pero algo me hizo levantar el auricular. ¿Es Sloan? La voz de una mujer, incierta. ¿Quién es? Mi nombre es... Bueno, prefiero no decirlo, pero solía trabajar con Cassidy. Ella hizo que me despidieran hace 6 meses, y he estado siguiendo esta situación en línea. Creo que deberías saber la verdad. Mi pulso se aceleró. ¿Qué verdad? Cassidy no es una mujer inocente que accidentalmente se reconectó con su ex. Ella ha estado planeando esto durante meses. Sabía sobre el anillo, sabía lo que costaba, sabía que Trevor lo estaba pagando. La escuché hablar de eso antes de que me despidieran. Ella dijo, y cito, «Ese anillo es hermoso y costoso, y una vez que lo recupere, resolveremos la situación del pago juntos». Ella no solo se encontró con él en ese bar del hotel, averiguó dónde era su despedida de soltero y apareció intencionalmente. Me sentí mareada. ¿Cómo sabes todo esto? Porque me presumió sobre ello. Me mostró las redes sociales de él, me mostró fotos del anillo. Habló sobre cómo siempre se había arrepentido de dejarlo ir. Cuando la confronté por perseguir a alguien que estaba comprometido, hizo que me despidieran por crear un ambiente laboral hostil. Tengo capturas de pantalla de algunas de nuestras conversaciones si las quieres. No puedo usarlas yo misma. Firmé un acuerdo de confidencialidad cuando me liquidaron, pero tú no estás obligada por mi acuerdo de confidencialidad. ¿Por qué me estás diciendo esto?, pregunté con cuidado. Si firmaste un acuerdo de confidencialidad, porque lo que te hizo a ti, me lo hizo a mí también. Diferente método, misma crueldad. Arruinó mi carrera, mi reputación. Yo no puedo tocarla legalmente. Pero tú sí. Y honestamente, después de verla hacerse la víctima en línea mientras sé la verdad, no podía quedarme callada. Mi terapeuta dice que necesito dejar de obsesionarme con la venganza. Pero esto no es venganza. Esto es justicia. Su voz se quebró ligeramente. No merecías lo que ella hizo. Nadie lo merece. Las capturas de pantalla tienen fecha, son auténticas y prueban que ella planeó todo. Eso es todo lo que puedo darte. Gracias, logré decir. De verdad. Úsalas bien, dijo y colgó. Envíamelas, por favor. Las capturas de pantalla llegaron en 1 hora, y me senté en mi sofá mirándolas con una sensación de enfermedad, extendiéndose por mi estómago como veneno. Conversaciones entre Cassidy y alguien llamada M sobre Trevor, sobre el anillo, sobre sus planes. Tuve que leer cada captura de pantalla 3 veces antes de que las palabras realmente penetraran. Mi cerebro seguía tratando de rechazar la información, como un sistema inmunológico luchando contra una infección. Esto no podía ser real.
La gente no hacía esto realmente. Pero las fechas estaban ahí. Los detalles específicos estaban ahí. La crueldad casual estaba ahí, preservada en burbujas de mensajes azules. La primera captura de pantalla tenía fecha de 4 meses antes de la despedida de soltero de Trevor. Cassidy. Vi que T publicó fotos de un evento de trabajo. Está usando el anillo. Dios, es hermoso. M. Chica, déjalo ir. Está comprometido. Cassidy. Sí, bueno, ella es aburrida, gerente de marketing o algo así, básica. Él necesita a alguien que entienda el estilo de vida. M. Estás loca. Cassidy. Estoy decidida. Ese anillo cuesta como $80,000. Y lo puso a crédito para construir relaciones con joyeros. Inteligente. Siempre fue inteligente para esas cosas. Sentí que iba a vomitar. Ella lo había sabido. Sabía el precio. Sabía sobre la línea de crédito. Sabía todo. Esto no era solo observar desde la distancia. Esto era reconocimiento. Esto era estrategia. La siguiente captura de pantalla era de hace 3 meses. Cassidy. Su despedida de soltero es en el Harbor Hotel en julio. Me enteré por la novia de su amigo. M. ¿Por qué sabes dónde es su despedida de soltero? Cassidy. Investigación. Solo digo que si casualmente estuviera en el bar de ese hotel esa noche... M. Esto es comportamiento de acosadora. Cassidy. No es acoso. Es el destino. Estamos destinados a estar juntos. Este compromiso es solo un desvío. Mis manos temblaban tan fuerte que casi dejé caer mi teléfono. Esto no fue un accidente. Esto no fue un encuentro casual en el bar de un hotel. Esto no fue Trevor encontrándose con una ex y dándose cuenta de que los viejos sentimientos todavía estaban allí. Esto fue calculado, premeditado, orquestado como una operación militar. Otra captura de pantalla, de 2 semanas antes de la despedida de soltero. Cassidy. Reservé una habitación en el Harbor Hotel del 20 al 22 de julio. El mismo fin de semana que la despedida de soltero de T. ¿Coincidencia? No lo creo. M. ¿Vas a aparecer en su despedida de soltero? Cassidy. Voy a aparecer en el bar del hotel. Lo que pase después de eso es el destino. M. Destino. Claro. ¿Qué hay de su prometida? Cassidy. Ella lo superará. Y honestamente, él se merece algo mejor que una chica que paga sus pagos del anillo como si él fuera un caso de caridad. Esa última línea. Esa maldita línea. Como si mi generosidad fuera algo de lo que burlarse. Como si el amor y el apoyo fueran debilidades para explotar. Como si el hecho de que yo hubiera estado ayudándolo a construir su carrera fuera de alguna manera patético en lugar de lo que hacen las parejas el uno por el otro. Había incluso una captura de pantalla de un historial de búsqueda mostrando a Cassidy buscando el hotel donde estaba reservada la despedida de soltero de Trevor. Otra mostrándola investigándome en redes sociales, desplazándose por mis publicaciones, estudiando mis fotos como si yo fuera un objetivo a eliminar. Otra mostrándola buscando el costo de los anillos de compromiso en Westfield Fine Jewelers, calculando exactamente por lo que estaba compitiendo. Me había estudiado. Lo había estudiado a él. Había estudiado la situación. Y luego había ejecutado un plan para destruirlo todo. Esto no era pasión. Esto no era amor. Esto era una adquisición hostil. Y Trevor. O él sabía y le siguió el juego. O era demasiado estúpido y egocéntrico para ver que estaba siendo manipulado. No estaba segura de qué opción era peor. No estaba segura de qué opción dolía más. Miré la pantalla de mi teléfono, sintiéndome enferma. La habitación pareció inclinarse a mi alrededor, los muebles desenfocándose en los bordes de mi visión. No era solo traición. Era orquestado, calculado, metódico. Cada palabra que Trevor había dicho sobre su encuentro casual era un guión. Cada lágrima que había llorado sobre seguir a su corazón era teatro. Y yo había sido la tonta pagando las entradas para mi propia humillación. Mi departamento se inclinó. Las paredes parecían respirar. El techo presionaba hacia abajo. Corrí al baño y vomité. Mi cuerpo rechazando físicamente la verdad de lo que me había pasado. Me arrodillé en el piso de baldosas frías, mi frente presionada contra la taza del inodoro, y tuve arcadas hasta que no quedó nada, hasta que mi estómago se acalambró y mi garganta ardió y las lágrimas corrieron por mi cara mezclándose con saliva y bilis. A esto sabía la traición. Así era como se sentía cuando alguien en quien confiabas resultaba ser alguien a quien nunca habías conocido en absoluto. No sé cuánto tiempo me senté allí en el piso del baño. El tiempo se sentía extraño, elástico. Mi teléfono seguía sonando. El nombre de Diane parpadeando en la pantalla una y otra vez. Lo había estado ignorando durante más de 1 hora. 6 llamadas. Luego 8, luego 10. Cuando todavía no contesté, debió haber sabido que algo andaba muy mal.
Para eso era la llave de emergencia. Escuché el sonido de una llave en la cerradura de mi puerta principal, luego pasos, luego su voz llamando mi nombre. Cuando me encontró, todavía estaba sentada en el piso del baño, todavía sosteniendo mi teléfono, mirando esas capturas de pantalla como si tal vez si las miraba lo suficiente se convertirían en algo diferente. Algo que no me hiciera sentir como la idiota más grande del mundo. Sloan se arrodilló a mi lado, asimilando la escena. «Oh, cariño, ¿qué pasó?» «Soy tan estúpida», seguía diciendo, mi voz hueca. «Soy tan estúpida. Soy tan jodidamente estúpida». «No eres estúpida. Él lo es. Ella lo es. Él estaba planeando esto». Mientras hablábamos de la boda, mientras yo pagaba su anillo, mientras reservaba proveedores y elegía flores y planeaba nuestro futuro, él estaba planeando cómo deshacerse de mí sin perder el anillo. Y ella lo estaba ayudando. Cada te amo fue una mentira. Cada conversación sobre nuestro futuro fue teatro. Cada vez que me abrazó y me dijo que yo era suya para siempre, él ya me estaba asignando un papel en su estrategia de salida. Las palabras salieron atropelladas entre sollozos. Elegí invitaciones. Diane. Pasé horas eligiendo el tono exacto de rosa pálido para las rosas. Probé 4 pasteles de boda diferentes. Tuve 3 pruebas para un vestido que nunca usaré. Cancelé clases de yoga y citas de café y viajes de chicas para poder ahorrar dinero para nuestro futuro. Nuestro futuro. Nunca fue nuestro. Nunca fue real. Nada de eso fue real. Diane se sentó a mi lado en el piso de baldosas frías. No trató de decirme que estaría bien. No trató de minimizar lo que había pasado ni apresurarme a través de mi dolor. Simplemente se sentó allí mientras yo lloraba, ocasionalmente dándome pañuelos de la caja que había tomado de mi mesita de noche, ocasionalmente rellenando mi vaso de agua del lavabo. Pensé que lo conocía. Dije finalmente, mi voz ronca de llorar y vomitar. 2 años, Diane. 2 años de mi vida con alguien que era capaz de este nivel de engaño. 2 años de creer que había encontrado a mi persona. 2 años de construir una vida con alguien que simplemente estaba usándome, usando mi departamento, usando mi dinero, usando mi confianza, usando todo lo que le di y planeando su salida todo el tiempo. Sabías quién pretendía ser. Eso no es tu culpa. Eso es de él. Pero debí haberlo visto. Debe haber habido señales, banderas rojas que ignoré. Señales de advertencia que perdí porque estaba demasiado enamorada o era demasiado estúpida, o estaba demasiado desesperada por creer que alguien realmente quería construir una vida conmigo. Detente. La voz de Diane era firme. Deja de hacer eso. Deja de hacer que esto sea tu culpa. Él mintió. Ella manipuló. Eso recae en ellos, no en ti. Confiaste en alguien a quien amabas. Eso no es estupidez. Eso es ser humano. Pero se sentía como estupidez. Se sentía como si hubiera pintado un blanco en mi espalda y les hubiera entregado flechas a ambos. Se sentía como si cada momento de los últimos 2 años estuviera ahora contaminado, cada recuerdo ahora una mentira, cada plan ahora una broma en la que yo no había participado. Pero se sentía como mi culpa. Se sentía como si debiera haber visto algo, notado algo, haberme protegido mejor. El departamento estaba lleno de fantasmas ahora. El fantasma de cada cena que habíamos compartido, cada película que habíamos visto, cada mañana que me había despertado junto a él pensando que estaba a salvo. 2 días después, el abogado de Trevor envió otra carta. Cassidy había intentado contactarme directamente a través de las redes sociales. Mi abogada había cerrado eso de inmediato. Ahora estaban ofreciendo un acuerdo. Si pagaba $30,000, retirarían todas las demandas y acciones legales. La respuesta de mi abogada fue breve. El proceso de descubrimiento va a ser muy interesante para su cliente. Tenemos documentación que no reflejará favorablemente ni al señor Trevor ni a su actual novia. Recomendamos que reconsideren su posición. Adjuntó las capturas de pantalla. El abogado de Trevor no respondió durante 4 días. Cuando lo hizo, el tono fue completamente diferente. Después de revisar evidencia adicional, estamos retirando todas las demandas. Nuestro cliente no continuará con este asunto. La recuperación de la propiedad estaba programada para el martes siguiente a las 10 de la mañana. Pasé la noche del lunes empacando las pertenencias de Trevor en 14 cajas, cuidadosamente etiquetadas. Su ropa fue a las cajas 1 a la 4. Los trajes costosos que había insistido que necesitaba para reuniones con clientes. Las camisas casuales que le había comprado para su cumpleaños. La ropa de gimnasio que todavía olía levemente a su colonia. Doblé todo con precisión, mecánicamente, porque si pensaba demasiado en lo que estaba haciendo, me derrumbaría.
Las cajas 5 y 6 contenían sus libros y materiales promocionales antiguos de marcas de lujo. El catálogo de Cartier de 1985 que había encontrado en una venta de patrimonio. El libro de estilo de Tiffany de los 90, por el que había estado tan emocionado. Yo lo había escuchado hablar de estas cosas durante horas porque lo amaba y quería entender lo que él amaba. Las cajas restantes contenían sus aparatos electrónicos, su taza de café favorita con la estúpida broma de marketing, su cepillo de dientes eléctrico, sus costosos productos para el cuidado de la piel. Cada caja era una meditación en dejar ir. Cada trozo de cinta adhesiva era un adiós. Cada caja etiquetada era una puerta cerrándose en un capítulo que nunca quería volver a abrir. El oficial de policía que supervisó la remoción era el mismo policía mayor que había respondido a la queja inicial de Trevor. Cuando llegó, me dio un leve asentimiento de reconocimiento, algo casi como respeto en sus ojos. «Nos encontramos de nuevo», dijo en voz baja. «A la tercera va la vencida», respondí, logrando una sonrisa pequeña y cansada. Detrás de él venía mi abogada, luciendo profesional en su traje a pesar de ser sábado. Luego Trevor y su madre. Trevor se veía terrible. Había perdido lo que debían haber sido 15 o 20 libras. Sus ojos estaban hundidos, subrayados por ojeras que ninguna cantidad de sueño arreglaría. Sus manos temblaban visiblemente mientras firmaba el recibo de propiedad. Su madre, Patricia, intentó inmediatamente pasar más allá de todos para inspeccionar mi departamento, su bolso apretado contra su pecho como una armadura. «Quiero verificar que no falte nada. Quiero revisar cada habitación. Esta es propiedad de mi hijo». «Lo siento, señora, pero todos los artículos en la lista acordada están en estas cajas etiquetadas», dijo mi abogada, bloqueando físicamente la puerta con una firmeza sorprendente para alguien que apenas medía 1,60 m. «No hay necesidad de entrar a las instalaciones. Seguimos el desglose proporcionado por el mismo señor Trevor. Todo lo listado está presente y contabilizado. No confío en ella». La voz de Patricia se elevó. «Es vengativa y manipuladora. ¿Quién sabe qué se está quedando o ha dañado por despecho?» La lista fue preparada basándose en el propio desglose del señor Trevor, firmado y notariado. Mi abogada sacó una carpeta, exasperantemente tranquila. «Todo lo listado está aquí. Si desea disputar algún artículo, podemos programar una inspección de seguimiento con un tercero neutral presente. Pero eso requerirá honorarios legales adicionales y una petición formal. El costo sería de aproximadamente $2,000 para el inspector neutral, más los honorarios legales para ambas partes. ¿Le gustaría proceder con esa opción?» La boca de Patricia se cerró de golpe. Trevor puso una mano en su brazo. «Mamá, está bien. Solo tomemos las cajas». Comenzaron a cargar cajas en silencio. El único sonido era el raspado del cartón contra el piso del pasillo y los suspiros ocasionales de martirio de Patricia. Mientras trabajaban, me paré en mi puerta con mi abogada, observando este desmantelamiento final de lo que había pensado que era mi futuro. Trevor se detuvo a la mitad, sosteniendo la caja 7. Me miró, realmente me miró por primera vez. «¿Podemos hablar? ¿Solo por un minuto? ¿Por favor?» «No», dijo mi abogada firmemente antes de que pudiera siquiera considerarlo. «Por favor, Sloan, 5 minutos. Solo tú y yo. Necesito...» «Señor Trevor, toda comunicación debe ser a través de los canales legales apropiados», repitió mi abogada, su voz sin dejar lugar a discusión. «Hemos terminado aquí». Los ojos de Trevor se llenaron de lágrimas. Lágrimas reales corriendo por sus mejillas. Su madre corrió hacia él, dejando caer la caja que llevaba. «Esto es abuso emocional», me gritó. «¡Mira lo que le has hecho!» «Señora, por favor baje la voz», dijo el oficial de policía, dando un paso adelante ligeramente. Pero Trevor seguía mirándome, llorando abiertamente ahora. «Todo esto está mal», dijo, su voz quebrándose. «Debiste haberme protegido. Eso es lo que hace la gente que se ama. Se protegen mutuamente de cometer errores. Cometí un error, y en lugar de ayudarme a arreglarlo, estás destruyendo mi vida. Sabías que no podía pagar este anillo por mi cuenta. Sabías que los pagos eran demasiado para mí. Debiste haberme dicho que era una mala idea. Debiste haberme detenido de meterme en problemas. La manipulación era tan transparente que habría sido graciosa si no fuera tan patética. Me había engañado, intentado quedarse con un anillo costoso, demandarme por los pagos, hecho que su novia me destrozara en línea, y ahora quería que yo asumiera la responsabilidad de sus decisiones financieras. ¿Ahora quería que me sintiera culpable por no haber evitado que tomara malas decisiones? «La ley es clara en este asunto», dijo mi abogada con calma, sacando otro documento más.
La señorita Sloane no tenía obligación legal de continuar los pagos voluntarios después de que terminó la relación. Este asunto está resuelto. Por favor, tomen sus pertenencias y abandonen las instalaciones. La madre de Trevor puso su brazo alrededor de él como si fuera un niño herido, acariciando su cabello mientras me lanzaba dagas con la mirada. Demandaremos por angustia emocional. Eres abusiva y manipuladora, y todos lo verán. Tenemos testigos. Tenemos documentación de cómo lo has tratado. Un juez verá a través de tus mentiras. Siéntanse libres de seguir ese camino si lo desean, respondió mi abogada, totalmente imperturbable. Estaremos felices de presentar toda la evidencia en la corte, incluyendo la documentación sobre la naturaleza premeditada de la infidelidad del señor Trevor, las capturas de pantalla de la planificación y el comportamiento de acoso de la señorita Cassidy, la campaña de difamación en redes sociales y las demandas legales frívolas que ya han sido retiradas. Estoy bastante segura de cómo se desarrollaría eso frente a un juez. Adicionalmente, contrademandaríamos por enjuiciamiento malicioso y honorarios legales. Así que, por favor, procedan si así lo desean. La cara de Patricia se puso pálida. Los ojos de Trevor se abrieron ligeramente. Ninguno de ellos había esperado que tuviéramos tanta munición. Habían pensado que eran los únicos con evidencia, los únicos con una historia que contar. Terminaron de cargar las cajas en un pesado silencio, la valentía anterior completamente desinflada. Mientras se preparaban para irse, Trevor se detuvo con la última caja en sus brazos y me miró una última vez. «Espero que estés feliz», dijo, su voz quebrándose de nuevo. «Obtuviste lo que querías. Me convertiste en el villano, y ahora todos piensan que soy una especie de monstruo. Mi crédito está arruinado. Mi carrera está sufriendo. Cassidy me dejó. La casa de mi mamá está en peligro. Y tú estás simplemente bien, ¿verdad? Parada allí en tu lindo departamento que ayudé a hacer un hogar, viéndome perder todo. Y ni siquiera te importa». Sentí algo moverse en mi pecho, pero no era culpa. Era algo más frío, más duro, algo que se había cristalizado durante estos últimos meses de pelear y llorar y reconstruir. «Trevor, tú te hiciste esto a ti mismo, cada parte de ello. Tú decidiste engañar. Tú decidiste quedarte con el anillo. Tú decidiste demandarme. Tú decidiste que tu novia me destrozara en línea. Yo solo dejé de pagar por tus elecciones. Eso es todo. Dejé de financiar las consecuencias de tus propias acciones. Te amaba. No, no lo hacías. La gente que se ama no hace lo que tú hiciste. ¿Y Trevor? ¿Ayudé a hacer de este departamento un hogar? Compré cada mueble antes de que nos conociéramos. Pagué la hipoteca sola. Te quedaste aquí sin pagar renta, y de alguna manera te convenciste de que estabas contribuyendo. Incluso ahora, incluso después de todo, no puedes asumir la responsabilidad de tu propia vida. Abrió la boca para responder, pero su madre lo jaló, murmurando algo sobre cómo claramente yo siempre había sido inestable y cómo debieron haber visto las señales antes. Cuando se fueron, cuando la puerta finalmente se cerró detrás de ellos, me deslicé hasta sentarme en el piso, cada músculo de mi cuerpo liberando repentinamente la tensión que había estado sosteniendo durante meses. Mi abogada se arrodilló a mi lado y puso una mano en mi hombro. «Hiciste lo correcto. Nunca dudes de eso. Sé que no se siente bien en este momento, pero hiciste lo correcto». Asentí, incapaz de hablar, las lágrimas finalmente viniendo no de tristeza, sino de puro agotamiento y alivio de que finalmente había terminado. Pero a la duda no le importa la lógica. Esa noche, me acosté en la cama en mi departamento vacío, escuchando el silencio que solía estar lleno de la presencia de Trevor, su respiración, las notificaciones de su teléfono, sus llamadas de trabajo nocturnas. Me pregunté si debería haber sido más amable, si debería haber escuchado al menos cuando pidió hablar, si debería haber mostrado algo de compasión por alguien que claramente estaba sufriendo, independientemente de lo que hubiera hecho. Luego recordé el mensaje de texto. La crueldad casual de romper un compromiso vía mensaje de texto a la 1 de la mañana. La suposición de que simplemente lo aceptaría y continuaría financiando su vida. La demanda. Las mentiras. El intento de pintarme como la villana cuando todo lo que había hecho era dejar de ser su cajero automático personal. No. Había hecho lo correcto. Pero de alguna manera, hacer lo correcto todavía se sentía como ser golpeada por un camión, atropellada repetidamente, y luego culpada por manchar de sangre las llantas. Pasé toda esa semana moviéndome a través de mis días como un fantasma. Yendo al trabajo, llegando a casa, mirando las paredes. Sin llorar, sin celebrar, solo existiendo, procesando. El departamento se sentía más grande de alguna manera, más vacío pero también más libre.
como si hubiera estado conteniendo la respiración durante meses, y finalmente pudiera exhalar. 6 meses después, estaba repintando la sala un sábado por la tarde. Las paredes que habían sido de un gris suave, elección de Trevor, sofisticado y atemporal, había dicho, eran ahora de un verde salvia cálido, que hacía que el espacio se sintiera completamente diferente. Más ligero, más mío. Nuevo sofá en azul marino profundo. Cortinas nuevas que dejaban entrar luz solar real. Todo nuevo. El vestido de novia finalmente lo doné a una organización benéfica que ayuda a novias de bajos ingresos. Una mujer joven me envió una foto. Lo había usado para su boda en el juzgado. Sintal, radiante junto a su nuevo esposo. Gracias por darle a mi vestido un final feliz, escribió. Lloré cuando lo vi. Lágrimas buenas, finalmente. El vestido tuvo la historia de amor que merecía, incluso si yo no. Lo estaba borrando una compra a la vez, y recuperándome a mí misma en el proceso. La versión de mí que existía antes de haber pasado 2 años moldeándome en la mujer que Trevor quería que fuera. El trabajo había mejorado dramáticamente después de que las excompañeras de trabajo de Cassidy expusieron su patrón. Perseguir a hombres en relaciones. Crear drama. Hacerse la víctima. 3 mujeres diferentes publicaron sus propias experiencias con capturas de pantalla. Las publicaciones que una vez me condenaron ahora se llenaron de disculpas. Incluso Priya, quien me había mostrado esas publicaciones por primera vez, dejó de mencionar el tema. El trabajo era solo trabajo de nuevo. Había obtenido un ascenso 3 meses después de que todo se calmara. No por el drama. Rebecca había sido clara al respecto, sino a pesar de él. Gerente senior de operaciones. Supervisando 3 cuentas principales. Liderando un equipo de 6. El aumento ayudó a compensar los $25,000 que había perdido, aunque ese dinero se había ido para siempre. Una lección sobre confiar en la persona equivocada. Cuando Rebecca me ofreció el ascenso, cerró la puerta de su oficina y se sentó frente a mí, no detrás de su escritorio. Quiero que sepas que esto no tiene nada que ver con simpatía, dijo. Te ganaste esto. Tu desempeño durante uno de los peores periodos de tu vida fue excepcional. La mayoría de la gente se habría desmoronado. Tú te volviste más fuerte. Sí, me desmoroné, admití. Solo que no en el trabajo. Eso se llama profesionalismo. Eso se llama resiliencia. Sonrió. Tómate el fin de semana para pensar en la oferta, pero, Sloan, mereces cosas buenas. No olvides eso. Lloré en mi auto durante 20 minutos después. Trevor se había declarado en bancarrota a los 30 años. La joyería embargó el anillo y lo subastó. El anillo de $80,000 se vendió por $32,000. Su puntaje de crédito estaba en los bajos 400. Se había mudado de regreso con su madre porque no podía calificar para un contrato de arrendamiento de departamento. Cassidy lo había dejado a las 3 semanas de descubrir su situación financiera. Publicó algo vago sobre darnos cuenta de que queríamos cosas diferentes, y comenzó a salir con un emprendedor que conoció en algún evento de networking. Su madre realmente había sacado una segunda hipoteca, $50,000 a una tasa de interés horrible. La joyería exigió el saldo total deficiente más intereses y honorarios legales. Patricia estaba trabajando en 2 empleos ahora, tratando de mantenerse al día con ambas hipotecas. Parte de mí se sentía culpable por eso. No lo suficientemente culpable para ayudar. Ella había sido terrible conmigo, pero culpable de esa manera vaga que sientes cuando sabes que alguien está sufriendo, incluso si se lo buscaron ellos mismos. Trevor estaba viviendo en su sótano, trabajando en ventas minoristas en una tienda de electrónica. Su carrera de marketing de lujo había terminado. Una vez que tu crédito se hunde en una industria construida sobre imagen y conexiones, no hay vuelta atrás. Daniel y sus otros amigos de la universidad me habían dejado de seguir silenciosamente en todo. No me importó. No me sentía bien por nada de eso, pero tampoco me sentía mal. No sentía nada, y tal vez eso era lo más saludable de todo. Estaba en mi cafetería habitual un jueves, trabajando en una propuesta de logística, cuando lo vi. Trevor estaba sentado en la esquina con una vieja computadora portátil, usando un polo de la tienda de electrónica. Se veía mayor, más delgado, cansado de una manera que iba más allá del sueño, como alguien que había sido molido por la vida. Él también me vio. El reconocimiento cruzó su rostro, seguido inmediatamente por la vergüenza. Su cara se puso roja y rápidamente miró hacia otro lado, encorvándose sobre su computadora portátil. Pensé en acercarme, en decir algo, en preguntar si había aprendido algo de la implosión de su vida, en ofrecer algún tipo de cierre, pero no lo hice. Tomé mi café y me moví al asiento de la ventana en el lado opuesto.
Me senté y observé la calle. Gente apresurándose con sus propios problemas, sus propias batallas. Una mujer con un cochecito, dos adolescentes riendo, una pareja de ancianos tomados de la mano. La vida continuando, el mundo girando. Lo observé a través del reflejo en el vidrio de la ventana. Levantó la vista una, dos veces, como si quisiera decir algo pero no pudiera encontrar el coraje. Bien, déjalo sentarse con ese sentimiento. Déjalo entender lo que es querer un cierre y no obtenerlo. Hace 6 meses hubiera querido que sufriera. Hubiera querido caminar hasta allí y enumerar cada forma en que me había destruido, hacerlo sentir el peso de lo que había hecho. Pero ahora, solo quería mi café y mi propuesta y mi tarde de regreso. El hecho de que pudiera sentarme a 10 metros de él y no sentir nada más que una leve molestia por la coincidencia, eso era la victoria. No del tipo dramático. No del tipo que hace una buena historia. Solo la victoria tranquila y poco notable de la indiferencia. Por primera vez en 6 meses, mi pecho no se sentía apretado. Mis manos no temblaban. La ansiedad familiar no subía a mi garganta. Simplemente me sentía bien. No feliz, no reivindicada, solo bien. Solo aquí, bebiendo mi café, sin pensar en lo que pasó o lo que había perdido. Y honestamente, después de todo, estar bien se sentía bastante malditamente bien. Mi teléfono zumbó. Un mensaje de texto de Diane. ¿Cena mañana? Mi casa. Haré esa pasta que te gusta. Sonreí y escribí de vuelta. Llevaré el vino. Afuera la ciudad avanzaba. Adentro yo también.